¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a aprender a representar una función definida a trozos. Si recordáis, como comentábamos cuando explicábamos la parte teórica, una función definida a trozos está formada por varias funciones, ¿vale?, cuya expresión analítica es diferente. Lo que quiere decir que la expresión analítica de la función, cambia en función del valor que toma nuestra variable independiente x. Si os podéis fijar aquí, ¿vale?, para valores más pequeños que 0, la función viene expresada por la expresión analítica menos 1 menos x. En cambio, para valores que están entre el 0 incluido y el 1 sin incluir, la función, ¿vale?, viene definida por la expresión 3x menos 1. Y para valores mayores o iguales que 1, pues nuestra función viene expresada por la expresión analítica x² menos 6x más 7. ¿Vale? Por tanto, la manera de obtener los valores de nuestra función, de nuestra y, depende del valor de x. ¿Vale? En primer lugar, para poderlas dibujar, tenemos que ver que vamos a tener tres funciones independientes que formarán nuestra función principal. Al final la función podrá ser continua, podrá ser discontinua, nos da exactamente igual. Nos tenemos que centrar de manera individual en representar cada una de esas tres expresiones en su dominio de definición. Por tanto, para ello, mi recomendación es la siguiente: que enumeréis cada una de esas expresiones, por ejemplo, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, que son las que nos forman nuestra función principal f de x, y que en los ejes cartesianos que os he puesto aquí os marquéis un poco el punto en el que la expresión pasa de un tipo a otro tipo, para que os ayude a dibujarlo y sepáis hasta dónde tenéis que llevar el dibujo. Como la primera expresión, la de menos 1 menos x, es para valores menores que 0, pues yo me puedo marcar aquí justamente, ¿vale?, esa recta, ¿vale?, x igual a 0, que sería esta vertical, y yo sé que de aquí para la izquierda, para valores menores que 0, tendré que representar esa expresión menos 1 menos x. En cambio, entre el 0 y el 1, yo me puedo trazar aquí, porque esto me ayuda simplemente a saber en qué zona lo tengo que representar, aunque luego evidentemente esta línea no sirve para nada, se puede quitar. Pues aquí tendré que representar la expresión 3x menos 1. Y ya del 1 hasta el infinito, para valores mayores que 1, pues lo que tendré que representar será la expresión x² menos 6x más 7. ¿Vale? Y esto ya sé que más o menos las tres zonas en las que yo tengo que representar esas diferentes expresiones. En segundo lugar, y lo que tengo que tener claro es qué tipo de función es cada una de esas expresiones. Pues tanto la 1 como la 2 nosotros vemos que son funciones lineales, es decir, son rectas, por tanto son muy sencillas de representar. Y la número 3 es una función cuadrática, es decir, que conocemos como parábola, que también conocemos cómo representarla, aunque nos lleva un poquito más de trabajo. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto claro, ya podemos empezar. Entonces vamos a empezar a representar nuestra expresión 1, que es la de menos 1 menos x. Yo solamente viéndola ya tengo que saber que es una recta, ¿vale?, de pendiente negativa, por tanto va a ser decreciente. Ya sabéis que para representar rectas, una manera muy sencilla, aunque nosotros podemos saber también calcularla a partir de la pendiente y de la ordenada en el origen, sacarnos puntos, una forma muy sencilla es dar una tabla de valores. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Damos una tabla de valores y fijaros que hay que darle siempre valores menores a la x, menores que 0, porque el dominio de definición está desde el menos infinito hasta el 0. Yo podría darle a la x3, pero evidentemente no la tendría que dibujar, porque la tengo que dibujar justamente solo hasta aquí, solamente hasta ahí. Por tanto, no tendría sentido. Estaría sacando un punto al que luego no tendría que unir, ¿vale? Por lo tanto, le tenemos que dar siempre valores de su dominio de definición, en este caso valores menores que 0. Pues si yo, por ejemplo, le doy a la x 0, porque es un valor que yo le tengo que dar, siempre tengo que dar el valor del extremo de ese dominio, pues me va a salir que la y es menos 1. Por tanto, cuando la x es 0, la y es menos 1, y fijaros que inicialmente lo tengo que poner abierto, porque el 0 no está incluido en ese dominio,
¿vale? Por lo tanto, sería un punto no incluido en esa expresión. Si ahora a x ahora, por ejemplo, le doy el menos 2, pues menos 1 menos menos 2, pues me dará como valor 1. Por tanto, cuando la x es menos 2, la y me va a salir 1 y ya tendría otro punto. Le puedo dar, ya sabéis que conviene darle algún valor más para evitar que nos hayamos equivocado. Le puedo dar, por ejemplo, el menos 3 y me saldría que mi y es 2. Por tanto, para x igual a menos 3 me sale que la y es 2. Y una vez que yo ya tengo esos 3 puntos, yo ya puedo dibujarme esa primera parte de mi función simplemente uniéndolos, ¿vale? Uniéndolos pues con regla o como vosotros quisierais, ¿vale? Mi consejo es que lo hicierais con regla, pero bueno, aquí tampoco hay tanto problema y ya veis que llegamos hasta ahí y tenemos esa primera parte, ya tenemos expresada nuestra expresión 1, que forma parte de nuestra función principal f de x, solamente para valores menores que 0. Bien, una vez que hemos hecho esto, hacemos lo mismo para la expresión 2. Fijaros que la expresión 2 es 3x menos 1, también es una función lineal, en este caso dependiente positiva, por tanto será creciente, pero que yo la tengo que estudiar solamente entre el 0 incluido y el 1 sin incluir. Por tanto, de igual manera yo puedo hacer una tabla de valores, ¿vale? Y siempre le voy a tener que dar el 0 y le voy a tener que dar el 1, porque siempre tengo que dar los extremos de ese intervalo. Si yo le doy el 0, me sale menos 1, y si yo le doy el 1, me sale 2. Fijaros que si era en el 0 menos 1 es un punto que coincide, pero aquí sí que está incluido, por tanto aquí sí que lo tengo que cerrar, ¿vale? Por tanto al final en este punto la función va a ser continua. ¿Bien? Y después cuando el x es 1 me llega hasta el 2, por tanto me llega justamente hasta aquí. Le podría dar algún valor intermedio, le podría dar un medio si quisierais, ¿vale? Pero bueno, en este caso es tan simple que no lo vamos a hacer. Fijaros que aquí sí que no está incluido, por tanto le tendría que poner bolo abierto, ¿vale? No, porque el 1 no pertenece a ese dominio. Y ya directamente uniría, ¿vale? Ya sabéis que evidentemente podríais haber calculado los puntos de corte, ¿vale? Y si os fijáis, o sea que en una recta no tiene tanto sentido, ¿eh? Pero si hubierais hecho los puntos de corte, pues con el eje OI, que la x es 0, pues ya veis que os hubiera salido la y menos 1, por tanto nos ha salido el 0 menos 1, que si os fijáis lo habíamos calculado aquí simplemente dando valores. Y con el eje OX, al darle a la y 0, me hubiera quedado que 3x menos 1 es 0 y me hubiera salido la x un tercio. Por tanto me hubiera salido el punto un tercio 0, que si os fijáis es justamente el punto por el que pasa ahí, ¿vale? Pero bueno, una recta ya sabéis que no tiene tanto sentido. Y siempre que podamos obtener números enteros, mucho mejor. ¿Vale? Y por último tenemos nuestra función 3, que es una función que nos va a llevar un poquito más de trabajo porque es una parábola. Entonces ya sabéis lo que hay que hacer para dibujar parábolas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular el vértice, ¿vale? Siempre lo primero es calcular el vértice. No voy a poner el 1 así para que no lo confundáis con el 1 que hemos puesto arriba. Para calcular el vértice, pues ya sabéis que la x del vértice siempre va a ser menos b partido por 2a. Por tanto será menos 6 partido 2 por 1, me va a dar 3. Y la y del vértice, que es como si fuera f de 3, sustituyo la 3 en mi función, 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 7. ¿Vale? Es tan simple como esto. Pues os fijáis, 9, 7, 16, menos 18, menos 2. Por tanto, mi vértice es el punto 3, menos 2. Yo ya me lo puedo marcar, ese punto, el punto 3. Menos 2. Fijaros que aquí el vértice me cae en el dominio de definición. Es un valor mayor, la x es mayor que 1. Imaginaros que el vértice, la x del vértice me hubiera salido en un punto que no forma parte de este dominio. Mi consejo es, imaginaros que tiene que empezar en el 1 y el vértice me sale aquí. Mi consejo es que siempre lo saquéis también. ¿Por qué? Porque luego cuando dibujaréis la parábola, podéis hacer esta rama. Como solo os interesa esa parte de la derecha, después ya borraríais esto, ¿vale? Y os quedaríais solamente con la parte que os interesa. Pero para poder dibujar una parábola necesitáis tener el vértice para dibujarla de manera correcta, ¿vale? Venga,
Pues una vez que hemos hecho nuestro vértice, ya sabéis que la segunda parte siempre es calcular el punto de corte con los ejes. Por tanto, como siempre, con el eje OI, la X es 0. Si yo sustituyo aquí, ya veis que me sale que la Y es 7. Por tanto, me va a salir el punto 0, 7. ¿Vale? Aquí no lo tengo representado, pero bueno, tampoco me interesa, porque si os fijáis, la X es 0 y la función empieza en valores mayores o iguales que 1. Por tanto, a mí me puede servir para comprobar, pero estrictamente no me interesa porque es un punto por el que no va a pasar la función. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo me lo marcara, ¿vale? Veríamos que pasa por ahí, pero no necesito ese punto, ¿vale? Porque la función realmente no va a pasar por ahí, porque empieza a partir de valores mayores o iguales que 1. Y si lo hago con el eje OX, es decir, que mi Y es 0, lo que hago es, pues, la ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 6x más 7 igual a 0. ¿Vale? Sea tan sencillo como resolver esa ecuación de segundo grado. Bien, que nos quedaría pues 6 más menos raíz cuadrada, lo hago ya directamente, de 36 menos 28 partido por 2. Fijaros que no me da un valor exacto. Como no me va a dar un valor exacto, yo podría calcular estos valores, me los podría marcar, pero me servirían un poco para comprobar. Pero no os aconsejo que marquéis puntos que no salgan exactos porque os puede llevar a error. ¿Vale? Entonces, podríais comprobar que pasa por ahí, pero mi consejo es que ahora os hagáis una tabla de valores, como siempre, y deis valores. Siempre valores del intervalo, es decir, mayores o iguales que 1. Y como siempre tenemos que darle el extremo, por tanto tenemos que darle el 1. Si yo le doy el 1, pues fijaros que me saldría 1 y 7, 8, menos 6 me saldría 2. Fijaros qué casualidad que justamente me sale también este punto, por tanto mi función va a ser perfectamente continua. Por simetría, ya sabéis que si me desplazo 2 hacia la izquierda y estoy subiendo 4, si me desplazo 2 hacia la derecha, también estaré subiendo 4. Por tanto, sin necesidad de hacer una tabla de valores, yo ya puedo saber que si le diera a mi x el 4, también me iba a salir 2. Pero lo podéis comprobar perfectamente, ¿eh? Podéis hacer 4 al cuadrado 16 más 7, 23. Y aquí lo podríamos hacer directamente y veréis que me sale exactamente el mismo valor, ¿vale? Simplemente es un tema de simetría, ¿eh? Bueno, teníamos el 3 menos 2, tenemos aquí nuestro vértice. Pues si cuando la x es 1, la y es 2, cuando la y es 5, perdón, he puesto 4, 5, cuando la y es 5, 1, 2, 3, 4 y 5, por simetría, me desplazo 2 desde el 3, pues podéis comprobar que 5 al cuadrado es 25, más 7, 32, menos 6 por 5, menos 30, 32 menos 30, veis que exactamente me sale 2. Bien, yo podría darle a la x3, si quisierais, por tener alguno más, me saldría 9 y 7, 16, menos 18, y me quedaría directamente el menos 2, que fijaros que coincide con el vértice, por tanto igual no hubiera tenido tanto sentido. Le podría haber dado a la x2, pero bueno, lo podéis hacer de manera aproximada, ¿eh? Cuantos más valores tengáis, pues siempre os va a salir mucho mejor. Fijaros que si yo le doy, por ejemplo, mi 2, que os he dicho, pues me quedaría 2 al cuadrado 4, 4 y 7, 11, menos 12 me quedaría menos 1. Por tanto, me estaría quedando este punto de aquí. Y por simetría, si la x fuera 4, veréis que también me sale menos 1. Y más o menos con esos puntos yo ya la puedo representar. Y fijaros que mi parábola la empiezo ahí, no la llevo más para allá. Yo no la puedo seguir llevando por aquí, porque mi parábola empieza para valores mayores que 1. Por tanto, la empiezo a dibujar a partir del 1. ¿Vale? Y ya lo mismo, pasando por estos puntos. Y aquí a la derecha sí que la podría continuar todo lo que yo quisiera. ¿Vale? Y así es como queda mi función. Una función definida a trozos que está formada por 3 partes, ¿vale? Donde se ve perfectamente dibujada. De esta manera, vamos a ponerle un poquito más gordo para que se vea mucho mejor, ¿vale? Y en este caso ya veis que es continua porque donde termina una justamente
en ese mismo valor empieza la otra. ¿Vale? Así es como se representa una función definida a trozos. Por tanto, ya veis que es bastante sencillo, ¿vale? No hay ningún problema. Así que espero que lo hayáis entendido y que podéis realizar este tipo de ejercicios sin ningún problema.